Bienvenidos a Ya Descombina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a 17 horas. Lunes y jueves puedes escucharme en Radio LED FM de 16 a 18 horas. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Federico Bianchi, médico ginecólogo oncólogo del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Buenas tardes, mi nombre es Federico Bianchi, soy el jefe de ginecología del Hospital Alemán de Buenos Aires. En esta oportunidad agradecemos nuevamente al programa de las tardes de PIN, ya que siempre concientiza con lo que son los controles ginecológicos. Y vamos ahora a decir qué es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau es una citología, una toma de células del cuello uterino que la mujer a los 3 años, luego de iniciar relaciones sexuales, debe tomarse esa citología, especialmente antes de los 30. Este Papá Nicolau fue un citólogo que le dio este nombre a esta citología. Y obviamente después de los 30, vamos a hacer un Papá Nicolau, pero lo ideal es hacer un test de HPV, es decir, detectar el ADN del virus. El virus es el virus papiloma humano, o VPH, que es el que infecta a la mujer y genera el cáncer de cuello uterino. Lo podemos detectar a través de esta toma o este test, en el cual va a detectar el ADN del virus y no podemos anticipar el daño que va a generar sobre el cuello del útero. Así que háganse los controles, vacunen a sus hijas y consulten con el ginecólogo todas sus dudas respecto al cáncer del cuello uterino y evacúen siempre que vayan todas las dudas respecto a esto. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un muy buen día. Gracias, doctor. Bien, vamos a concientizar sobre la psico-oncología y la importancia de la psico-oncología en el acompañamiento del paciente con cáncer. La psico-oncología es un campo interdisciplinario que se encarga de la intersección de los aspectos físicos, psicológicos, sociales y de comportamiento de la experiencia de cáncer, tanto para los pacientes, cuidadores y sus familias. Hoy me visita Mariana Fernández Montaña, licenciada en Psicología, Psico-oncología, Instituto de Oncología Hospital Alemán, coordinadora sección psico-oncología, Hospital Británico de Buenos Aires, Servicio de Oncología, coordinadora Grupo Atención del Sufrimiento en el Hospital Británico. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, bien, ¿hay conciencia sobre la psico-oncología y la importancia de la psico-oncología en el acompañamiento del paciente con cáncer? Afortunadamente cada vez más. Si bien todavía hay muchas personas que no conocen de qué trata la psico-oncología, a pesar de que lleva ya muchos años. En la Argentina inició alrededor del año 65, pero todavía hay personas que no la conocen. Pero más allá del conocer la psico-oncología como especialidad, creo que hay mucho más conciencia respecto a la importancia del cuidado integral de la persona, ¿sí? De todas las dimensiones que se conmueven cuando uno habla de cuidar la salud. De cuidar la salud. ¿Cómo venimos con el tema de tiempo para nuestra salud mental? El cuidado de nuestra salud mental, porque no es lo mismo, ¿no? Una persona que recibe un diagnóstico y quizás está haciendo una terapia o digamos, tiene un trabajo interno, tiene herramientas, habilidades, a una persona que quizás no cree en lo que es la salud, el profesional de la salud mental o no le interesa, porque digo, te puede agarrar en distintos momentos de tu vida, ¿no? Que no es lo mismo que estés más o menos fortalecido, digamos, digamos que te sepas de alguna manera defender a una persona que está totalmente vulnerable. Entonces, en ese momento de la entrega de ese diagnóstico, ¿cómo queda ese paciente? ¿Cómo se lo acompaña? Sí, hay dos cuestiones importantes. Por un lado, vos hablabas del concientizar. Nosotros hablamos también del psicoeducar, cómo de alguna forma promovemos que el paciente se ocupe de la esfera psicológica, emocional, espiritual también, sí, que se conmueve en momentos del enfermar. Y también es importante cuando se recibe el diagnóstico oncológico que el paciente sea evaluado de inicio. Después vamos a ver cuáles van a precisar y qué tipo de asistencia, si es individual, si grupos, si derivación quizás a psiquiatría, etcétera. ¿Cuál va a ser el camino de cada paciente? Pero creo que todos tienen que ser evaluados de inicio porque es una forma también de mostrarle tanto a la persona como a la familia, porque nosotros hablamos de la unidad de cuidado, ¿sí? Del paciente y de la familia, que estamos cuidando a su persona completa, y que son todos estos aspectos que tenemos que mirar, evaluar y acompañar. Bien, claro, porque muchas veces en este momento en donde decimos la sorpresa, el shock, ¿no? En el momento de un diagnóstico, no importa en qué etapa se diagnostique, sino es
mucha gente dice, ¿por qué a mí, no? Ujú. A ver, ¿cómo podemos ayudar a ese paciente a ubicarlo en otro lugar, ¿no? Porque recibir un diagnóstico, y hay gente que se encuentra sola en sus vínculos, no tiene compañía, no tiene contención, ¿no? Entonces digo, el shock, la sorpresa. ¿Qué es lo primero que dice un paciente en el momento que, bueno, decide ir a un profesional de la salud mental y, bueno, empezar a tratar esto? Una de las primeras cuestiones que surge es, quiero hablar con alguien que no sea mi familia, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos el sentimiento de carga respecto a las familias. No quiero angustiar a mi familia. A veces esa es la vía principal para acceder a un espacio de empezar a hablar de lo que lo preocupa, de empezar a hablar de sus preocupaciones, de sus angustias, de aquello que se conmueve. Sí, digo, en ese momento que es un shock, una sorpresa, ¿no? Que no lo esperás. Creo que no estamos preparados para esperar ese tipo de diagnóstico. Sí nos puede pasar. Bueno, la gente más saludable también puede enfermar, pero ¿cómo hacemos con una persona que de alguna manera tiene más herramientas a una persona que se encuentra totalmente vulnerable? Porque no es lo mismo. Y hay que ver en el momento que llegó en tu vida. ¿Cómo estás vos? Hay muchas ubicado? cuestiones. Sí, A ver. por eso la importancia de evaluar de inicio, decir quién es esa persona, quién lo acompaña, está solo, tiene familia, cómo es su biografía, cómo es su historia de vida, qué situaciones ha atravesado, qué situaciones quizás atravesó y salió fortalecido y no lo notó. Entonces uno, a veces también, parte del trabajo nuestro es notar cuáles son los recursos con los cuales la persona ya vino utilizando en la vida para salir de distintas otras situaciones, para que pueda disponer de eso, de recursos que quizás ya tiene y quizás otros que le podemos proveer en este conversar, en este trabajar con el paciente, ¿no? Bien, las primeras emociones que surgen, porque supongo que debe ser una montaña rusa de emociones que hasta se debe encontrar, no solamente yo, sino hasta la persona debe estar como confundida. Digamos, ¿cuáles son las primeras emociones que aparecen en el gran porcentaje? La primera, la súper primera es el miedo, Sí. El gran miedo, ¿sí? Vos hablabas recién de estar confundida. Hay pacientes inclusive que nos dicen, fui a la entrevista con el doctor, pero no me acuerdo qué me dijo, no me acuerdo, me olvidé todo. ¿sí? ¿Mecanismo de defensa y se les llama explicamos, eso? sí, entraste en shock. El psiquismo se defiende para tomar una parte de información, la que puede recibir, y para no colapsarse, y podés seguir conversando en otro momento. Y uno trabaja en la interdisciplina y es importante trabajar todos en grupo y en equipo, porque el temor quizás es la más fuerte. Y el punto es poder escuchar su angustia, escuchar sus temores, entendiendo que también parte de los temores, de identificar qué lo preocupa, los distresores que llamamos nosotros, ¿sí? Es muy importante también para pensar su mapa de cuidado. De alguna forma, el mapa de psicólogo cuidados. A ver, para lo ayuda al paciente a decir, bueno, no huyas de tus emociones, no trates de escapar, no trates de pensar en otra cosa. Identifica qué sentís, lo vamos a hablar acá, porque en tanto uno identifica qué siente y qué piensa, uno identifica ese mapa interno, es que uno sabe por dónde ir. Las emociones son importantes para señalarnos por dónde podemos ir navegando también un proceso. ¿La culpa aparece? La culpa también, sí. Y a veces, muchas veces, del lado del sentimiento de carga, ¿no? Mi familia está pasando por esto por culpa mía. Tienen que venir a acompañarme, pierden tiempo, están todos angustiados por mi culpa, fundamentalmente con esto, ¿no? O la culpa, me sucedió esto por culpa mía, algo no hice bien, sí. ¿no? Que a veces esto abre preguntas que uno lo escucha, uno no silencia esto, es verdad, más bien para trabajarlo y trabajar de alguna forma el cambiar de posición. Con mi vida? ¿Qué pasó? Eso permite revisar el sentido de vida. Y no están mal esas preguntas, no está porque mal. Pienso que algunas personas que enferman de cáncer creo que están como, se han descuidado de sí y dieron como todo para afuera. Se me hace, ¿no es cierto? Y ahí es cuando viene este diagnóstico y decís, bueno, a ver, esto llegó para algo en vez de por qué a mí. ¿El para qué? El para qué, claro, exactamente. Creo que es como un antes y un después. No importa la etapa, puede ser una etapa, digamos, inicial, en donde solo hay cirugía, pero no importa. Ya está, ya estuvo en tu cuerpo, ya hay algo que ya no sos la misma persona. Entonces digo,
¿para qué esto? ¿Qué tengo que replantearme? ¿Qué cambios tengo? ¿Qué más tengo que seguir mejorando? ¿No es cierto? Sí, y es interesante cuando aparece eso, porque ¿qué permite? Que la persona acepte, se adapte y diga, ok, esto tiene algún sentido. Sí, hay Esto un me mensaje. sucedió para que Sí, yo que- cambie este hábito, esta posición que tengo hay respecto a mi un- familia, me afronte la vida de otra manera. Y cuando las personas pueden, en una situación difícil, otorgarle algún sentido, se adaptan y se acomodan emocionalmente mucho mejor, sin luchar con lo que está sucediendo, Sí. sino tratando de hacer algo con esa situación. Sí, a mí me preocupa a veces las personas bueno, pasan por esto y no tienen buenos vínculos. ¿Qué aconsejas vos como profesional de la salud mental? Digamos, como hay personas que prefieren pasarlo solos, porque creen que, primero por no llevar carga a la familia y saben que esa misma familia no saben contemplar, no saben contener. Entonces están como más tranquilos, ellos solos haciendo todo este tratamiento. ¿Qué decís? Y creo que tiene que ver con contemplar Decisiones. ese uno a uno, ¿sí? El persona a persona, así como hay familias que son Sí. muy contenedoras y uno trata de Sí. trabajar en ese sentimiento de carga para que pueda tener este recurso familiar. Hay familias que también están distanciadas y la enfermedad o las situaciones difíciles, estas emergencias espirituales que nosotros los llamamos, ayudan al acercamiento. Y hay personas que no, y que su red de cuidado son sus amigos o es una red muy chiquita, o tienen una muy buena conexión consigo mismo y esa es la Totalmente. conexión que los sostiene. Es encontrar el recurso de cada uno. Exactamente, y todo es válido, ¿eh? Lo que haga bien, bienvenido. Gestión de las emociones. A ver, hay personas que más o menos las pueden saber gestionar y otras no tienen la menor idea cómo gestionar las emociones y sobre todo en esta etapa, ¿no? Aprender a gestionar las emociones. Nombremos las emociones, son las que más estén presentes en este tratamiento. Angustia, miedo, enojo, incertidumbre, el sentimiento de incertidumbre, qué va a ocurrir, ¿sí? El miedo al futuro. Esas son las más fuertes. Sí, y también a veces pasa que hay madres que pasan por esto y tienen hijos chiquitos también, ¿no es cierto? Ahí aparece el miedo, la angustia, qué va a pasar, si me pasa algo, ¿no? Y a veces la misma familia como que no sabe acompañar y acompaña siendo más carga. Cuando el paciente decide consultar con un profesional de la salud mental, primero se lo entrevista individual, se le pregunta si quiere de alguna manera que la familia lo acompañe o también se entreviste a la familia. A ver. En mi estilo yo lo converso con el paciente. Hay pacientes que prefieren entrar solos, algunos que te preguntan, ¿le molesta si entra mi esposa, mi esposo, mi mamá? Es como a cada persona le resulte cómodo. A veces entra el paciente solo y digo, bueno, en todo caso, después podemos llamar a tu familiar si tenés ganas que entre, que lo conozca. A mí siempre me gusta conocer a la familia cuando el paciente lo quiere así también. Por esto que te decía, la familia a veces es un gran recurso, un gran sostén. Pero escuchando las individualidades, lo que necesita y lo que quiere cada uno. Sobre todo cuando está este sentimiento de carga, ¿no? Que prefieren en el inicio poder hacer este recorrido solos, quizás para después llegar a incluir a la familia. Sí, de alguna manera como que se alivie un poquito la situación y después recién entra en escena la familia. Por lo general, ¿con qué tipo de familias te encontrás cuando hay un diagnóstico así? ¿Ves un hogar cálido, amoroso o más bien disfuncional? Ambos, como en la vida, ¿sí? Que uno va encontrando ambos, ¿sí? Lo cierto es que es importante cuando uno conoce a la familia ir revisando cuál es la historia de la familia. A veces nos permite comprender por qué se encuentran en esta situación. A veces encontramos familias que llegan muy lastimadas por situaciones varias de la vida y de hecho en este proceso resiliente que algunos pacientes hacen, también las familias encuentran lo que hoy llamamos la sanación, ¿no? Antes parecía hablar de algo mágico, hablar de sanación, hoy hablamos de sanación como esa conexión espiritual, ¿sí? Que las personas logran a partir de pasar por lo difícil, lo adverso, el sufrimiento inclusive. Hay mucho para hablar de esto. ¿Qué se hace y qué no se hace con un paciente que tiene cáncer? Por ejemplo, hay gente que
por ahí es un poco invasiva, no que lo haga a propósito, más bien a ver qué hacemos, lo acompañamos en silencio, más bien le preguntamos, lo escuchamos, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos? Supongamos que yo no sé cómo enfrentar esta situación y quiero acompañar a algún integrante de mi familia, no sé por decirte, y no tengo los recursos como para poder acercarme, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué se le dice? ¿Qué no se le dice? Creo que lo más importante como punto inicial, y antes te hablaba esto del mapa de cuidado, el mapa de cuidado es bien de persona a persona. Entonces, creo que es conversar y entender qué es eso que el paciente precisa, ¿sí? Preguntarle cómo desea ser cuidado, ¿no? Hay personas que precisan más cercanía y otras que necesitan estar más solos. Entonces, conocer qué precisa el otro. Pero así como términos generales diría, no aconsejarlo, no decirle lo que tiene que hacer. Eso no de vas a salir juzgarlo. adelante, vamos que podés, para mí no va. Decirle pensar en positivo, es ¿no? tóxico eso, ¿no? Lo demasiado positivo es como estás negando algo que está pasando y me parece que después puede ser peor. Sí, ¿no? y aparte no permite al paciente gestionar sus emociones. Es decir, estoy triste, lo tengo que callar porque está mal. Tengo que pensar en positivo. ¿no? Entonces me parece que esta línea es importante. Llore, póngase triste, enójese, vaya a una montaña y grite. O sea, haga todo, pero que se exteriorice, porque realmente queda todo eso en el cuerpo y creo que puede llegar a ser peor. A ver, ¿sabe? Lo que quiero también remarcar bastante que hay muy buenos profesionales que en el momento del diagnóstico realmente no saben la mano que da emocionalmente. Son una caricia para el alma. Sí, realmente. Sí, sí. Hay profesionales que cuando dan el diagnóstico son adorables y creo que te dan muchísima seguridad y eso para mí es muy importante en los profesionales en el momento, porque no todos saben dar de una manera amorosa y cuidadosa ese diagnóstico. Acá tenemos uno, el doctor Tomás García Balcarce, que es maravilloso. Es un gran ejemplo de profesional. Hoy se habla de compasión en salud, ¿sí? Cómo nos entrenamos para brindar amorosamente al otro ese deseo de cuidarlo. Y creo que las personas lo perciben. ¿Sabes que ayuda muchísimo eso? Tener un buen médico. Para mí es súper importante. Y todo el equipo que acompaña. ¿Quién te acompaña? A ver. ¿Los podemos nombrar? Las personas que te acompañan. ¿Quiénes me acompañan en el equipo? En equipo. Sí, bueno, desde los médicos, las enfermeras, los administrativos, el señor de seguridad. Me parece que todos hacemos equipo. Y me parece que es importante considerar esto, que el equipo de salud somos todos aquellos que amorosa y compasivamente recibimos a ese paciente y la familia sabiendo que es un momento bien importante y que están necesitando de ese cuidado amoroso. Bien, para finalizar el tema, ¿quién necesita más contención? ¿El hombre o la mujer? Por lo general ¿Qué es lo que ves vos digamos, en tu situación? Lo piden más frecuentemente las mujeres. Sí. Pero uno encuentra a veces una necesidad de cuidado más importante en los hombres. ¿Viste? Las mujeres quizás permiten más abiertamente expresar su angustia y al hombre quizás a veces le cuesta un poco más mostrar como esas vulnerabilidades que aparecen claramente en esos momentos, ¿no? Sí, digo que hay que cuidar mucho al hombre porque al hombre se lo ha criado para ser el fuerte, el proveedor, el que no se pone mal, no llora y creo que hay que empezar de alguna manera a permitir que ese hombre pueda manifestar, ¿no? Todo lo que siente, porque en un diagnóstico como este puede llegar a ser una bomba de tiempo, justamente para el hombre, ¿no? Que está como más introvertido en esto, que no sabe expresarlo y eso. Y conocer las vulnerabilidades también es una forma como de hacernos preguntas más existenciales y de pensar cambios quizás por hacer también. Que estar en una situación vulnerable no significa ser débil, ¿no? O sea, estamos pasando una situación, entonces la pregunta sería, ¿para qué? ¿No? En vez de ¿por qué a mí? ¿No es cierto? O sea, salir de un lugar y de alguna manera poder ponernos fuertes como para, digo, bueno, esto nos tocó. Bueno, a partir de ahora tenemos que hacer algo, ¿sí? Para ocuparnos de nosotros. Darle un sentido y saber que ese momento que es difícil
también puede ser un momento absolutamente sanador para la persona integralmente. Entonces, recibir aquello que nos ocurre, ¿sí? Tratar de encontrar, buscar, proveerse de todos los recursos necesarios para ese cuidado integral de la persona, armarse un equipo que nos pueda mirar como personas, a los pacientes, a las familias, ¿no? Y poder recorrer ese camino en esa búsqueda de sanación interna. Y confiar, ¿no?, en los profesionales, porque bueno, es importante estar acompañados, sobre todo en este proceso. Muy, ¿no? muy Se importante. necesita. Y que hay que darle importancia a la salud mental, por favor. Se le da importancia a un montón de cosas menos a la salud mental. Todavía hay mucho camino por caminar para que se le dé más importancia. Hay luces, pero creo que todavía nos falta. Sí, hay que seguir concientizando. Sí, mucho. La importancia de la salud y que se permitan estar mal, triste, angustiados, porque si negamos todo eso después es una bomba de tiempo en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? No nos ayuda, no es lo que nos ayuda. ¿Aconsejas algún tipo de terapia o algo alternativa como para, digamos, hacen este tratamiento, pero también, ¿vos recomendás algo? Sí, recomiendo, lo hacemos con los pacientes, ¿sí? Trabajamos mucho con la meditación, con el mindfulness, hemos hecho jornadas en el hospital también de yoga. Me parece importante ofrecer ese abanico grande de recursos, que finalmente son todos caminos para que la persona conecte consigo mismo, como decía, con ese mundo espiritual que es el que sanará su persona. Bueno, a partir de ahora hay que cuidarnos. Si antes no nos cuidábamos, esto vino para, de alguna manera, ¿no?, aprender a cuidarnos. Gracias. Muchas gracias a vos. Un placer. Sí, un placer. Un gusto, realmente. Gracias. Bueno, acá, ¿no es cierto? Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Pin.